Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver piezas de comunicación visual. Eh, Son piezas donde vamos a estar trabajando con el par imagen-texto. Así que quienes no hayan trabajado nunca van a tener oportunidad de empezar a pensar las letras, las formas tipográficas en relación con imágenes. Así que ese va a ser el reto, digamos, y el atractivo de este trabajo nuevo que hagamos. El teórico está desarrollado en función a fiches, pero por la realidad digital que nos acontece y que, bueno, cada vez toda comunicación va más eh, relacionada a la virtualidad, decidimos este año trabajar con flyers que pueden pensarse para Instagram o para WhatsApp. Así que el formato va a cambiar levemente, pero nos parece que la estructura del afiche es una estructura básica, esencial, que les aporta muchas herramientas para el desarrollo de este tipo de piezas y retos que al ser superados pueden perfectamente adaptarse a otras innovaciones tecnológicas que puedan surgir. En este caso, por ejemplo, hoy en día podríamos prescindir de un afiche y simplemente usar historias de Instagram, pero bueno, decidimos que hagan una sola pieza en la cual puedan trabajar esta relación de imagen y texto. Bueno, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando una pieza comunicacional es que tenemos un receptor, que nosotros preferimos llamarle un perceptor, que es a quien le va a llegar con suerte nuestro mensaje y lo va a interpretar de determinada manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos al tipo de público al que nos dirigimos, ¿sí? Ustedes van a realizar, por ejemplo, la comunicación de su propuesta, que puede ser de un taller de arte que ustedes plantearan dar, una muestra fotográfica, una muestra artística. eh, Pueden plantear un tema de fantasía, ¿sí? Y poner datos falsos a los fines prácticos, pero la idea sería que ustedes piensen en un público concreto porque es la base para definir todo el resto, ¿sí? Todo lo que va a ser el estilo de la imagen, el estilo tipográfico y la vinculación de estos elementos, la estructura compositiva, digamos, va a estar dada principalmente por el carácter, digamos, de nuestra impronta personal o de la institución por la cual estemos hablando, pero también va a estar muy vinculada al lenguaje propio de este público, ¿sí? Entonces, de repente, por ejemplo, acá en el caso del afiche que aparece en pantalla, tenemos un afiche de hip hop, ¿no? Con una dinámica bastante jovial, una desestructura, digamos, si bien hay una estructura marcada, hay alineaciones de la tipografía, de los textos, es una composición bastante relajada en cierta forma. Em, Voy a ver el texto de acá para ver si me dispara nuevas ideas que les pueda aportar. Em, sí, el tema de detenernos en el público va a ser que nosotros pensemos, nosotros y nosotras, ¿no? Pensemos en el tipo de lenguaje que vamos a usar, ¿sí? En el tipo de, sí, sobre todo eso, en qué síntesis vamos a hacer de ese lenguaje. Una cosa a tener en cuenta que no quiero que se me pase por alto es que, por ejemplo, al tener en cuenta el contexto donde estaría ubicado nuestro afiche o nuestro flyer, podemos evaluar de qué manera lograr más impacto con ese afiche o con ese flyer para nuestro público. Por ejemplo, si yo pusiera pegar a mi afiche en una cartelera llena de afiches en blanco y negro, probablemente un afiche en color resaltaría mucho más. O si voy a disponer un flyer
en determinado perfil y quiero generar un contraste, puedo establecer otros patrones en este flyer que genere. Entre otras cosas, ese podría ser un ejemplo claro. Por otra parte, un segundo punto a tener en cuenta son las ideas claras a transmitir. Es importante ser sintéticos con las ideas, no querer comunicar todo en un solo flyer o en un solo afiche, ser muy concretos con la idea para que se entienda de manera clara y contundente, ¿sí? No trabajamos tanto con contenido simbólico en los afiches, sobre todo en lo que es texto, ¿sí? Solamente en el título por ahí podemos ser bastante poéticos y tirar un título que sea como una sola palabra y usar la bajada para aclarar ese título, ¿no? Y usar una imagen bastante poética, pero el resto de la información es más bien dura, es concreta, es una información súper clara para que la persona entienda de qué viene la cosa, ¿sí? A dónde tiene que ir, a qué hora, de qué se trata la cuestión. Bueno, en definitiva, ser poéticos, digamos, con lo que sería título e imagen está permitido, no es que sea obligatorio, se puede, pero el resto es información dura. Por otra parte, la definición de estas ideas, de la claridad de estas ideas, tiene que ver con que conozcamos la esencia de quién está comunicando. Por ejemplo, si yo soy una artista contemporánea que experimenta con, qué sé yo, a ver, con nuevos modos de relacionarme a través de la pintura interactiva. Cualquier cosa les estoy diciendo. Bueno, probablemente haya gente que hace lo mismo y plantee determinado discurso. Discurso me refiero a comunicaciones, desarrollo de comunicaciones con una impronta particular. Y en este sentido está bueno que chusmeen, que se fijen en propuestas similares a la suya, a la que están tratando de comunicar, para ver cuáles son los recursos pertinentes, ¿no? Y a eso se va a adicionar los recursos que sean pertinentes para el público específico al cual ustedes se están dirigiendo. Por ejemplo, adolescentes de la comunidad de General Roca o de Fisque. Eh, con eso hay que, cuanto más claridad tenemos, más directo llegamos a las personas. En cuanto a las partes básicas del afiche, tenemos lo que es el título, que es este elemento por el cual el ojo entra, ¿no? El ojo al mirar un flyer, un afiche, va directo a la imagen o al título. En este caso, en el afiche que vemos acá al costado, el mismo título se constituye como una imagen y el resto de los elementos acompaña esa figura protagonista que es el título. Esto tenemos que tenerlo en cuenta en los afiches. Vamos a tener un protagonista, una protagonista, la imagen o el título, y el resto va a estar subordinado a esa imagen. La idea no es que haya distintos elementos que llaman la atención, sino fundamentalmente un elemento que capta y el resto acompaña. Eso sería, por supuesto que ustedes pueden experimentar con otras cosas, pero la estructura básica sería esa para poder desarrollar un flyer correcto, digamos. Sobre todo pensando en las jerarquías visuales, ¿sí? Porque primero vamos a tener una entrada, que puede ser la imagen, y después nos tenemos que ir directamente al título. Por eso tiene que ser corto y con un cuerpo tipográfico bastante importante, con letras grandes, digamos. Y la bajada va a pasar a especificar de qué se trata la cosa. Por ejemplo, acá tenemos una palabra, ¿sí? Soplo en inglés, y esta palabra de por sí nos podría disparar a muchísimas cosas, pero por suerte tenemos una bajada que especifica que es un festival de jazz. Ahí con esa bajada ya nos ponemos en tema de qué va la cosa. El resto de la información es sobre los artistas que van a estar presentes y las fechas, ¿sí?
Como información dura puede ir, por ejemplo, un contacto donde la persona puede comprar las entradas, por ejemplo, a un seminario, a un festival. Puede ir la fecha, puede ir la dirección. Ustedes deberían ubicar esos elementos como parte informativa. Pero fíjense que no necesariamente tienen que ir abajo, ¿no? Puede empezar a relacionarse esa información de nuevas formas con lo que sería el título y la imagen.